Continuamos con Vamos Bolivia. Y si usted en su hogar nos está viendo en este momento y tiene algo de necesidad por saber cómo puede usted iniciar una demanda tal vez en contra de alguna persona que puede que le esté haciendo algún daño en su hogar, o de pronto ya se ha separado de esa persona y no sabe cómo iniciar todo este proceso, pues ahora vamos a hablar con el doctor René Solís, que nos va a solucionar algunos problemas y algunas dudas que nosotros en casa tenemos. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y dispuesto para resolver algunas preguntas. Antes de ir, el número de teléfono. Tú lo tienes. Repitamos, el número de teléfono está habilitado para que usted pueda comunicarse con nosotros y bueno, consultar directamente al doctor René Solís alguna duda que tenga. No tiene necesidad de dar su nombre, puede simplemente no dar su nombre, no hay ningún problema. Acá le vamos a recibir la pregunta y el doctor con mucho gusto le va a dar respuesta. Es el 214-8440. Seguramente van a ponerlo, ya está listo, está en nuestras pantallas, 214-8440. Usted puede llamarnos para consultar sus dudas. Ahora sí. Iniciemos, doctor, con lo general. Saber cómo podemos iniciar una demanda en contra de una persona que nos está maltratando. Muy bien, antes que nada señalar que existía la ley 1760, que era la ley contra la violencia intrafamiliar. Esta ley ha sido sustituida por una ley, la ley 348, que es la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, que permite a estas poder acudir de manera directa e inmediata ante una denuncia verbal o escrita ante cualquier autoridad para que inmediatamente pueda iniciar un proceso penal. Lamentablemente, desde mi punto de vista, de mi experiencia jurídica, esta ley en alguna medida ha, si ustedes quieren entenderlo así, perjudicado este tipo de acciones, porque con la ley 1760 la resolución a ese tipo de problemas de violencia intrafamiliar era un poco más inmediata. Ahora, como la ley 348 permite que estas personas que se sientan agredidas, ya sea por cualquier tipo de violencia, inician un proceso penal, y un proceso penal, de acuerdo con el procedimiento, tarda muchísimo más. Entonces, en alguna medida, no resuelve, si quieren ustedes entenderlo así, más integralmente el problema de las mujeres. ¿Por qué tarda más? ¿Por qué retrasa más? Tal vez es porque tenemos que tiempo, demostrar, más procesos, o es que es muy burocrático. Claro, lo que pasa es que al haber la ley 348 determinado que todas las acciones de violencia, particularmente contra las mujeres, vayan por la vía penal, esta se hace un poco más tediosa, si ustedes quieren, porque la denuncia primero tiene que hacerla de manera verbal o escrita, como dije, y esta ser derivada ante un fiscal especializado en la materia de violencia. Este fiscal, como el procedimiento penal lo determina, tiene que iniciar el proceso de investigación, y esto tarda una semana, 2 semanas. Saben bien ustedes que el problema que tiene nuestro país está relacionado íntimamente con la retardación de justicia, con la carga procesal que dicen tener los asignados a resolver este tipo de problemas. Entonces, la gente en alguna medida a veces se cansa, o si no se cansa, ve pues que su denuncia no ha sido inmediatamente atendida, por lo que en algunos casos, aunque la misma ley prohíbe la conciliación, de hecho por la autonomía de la voluntad que tienen las partes, pues no les queda otra alternativa. Pues cuando una mujer es agredida en su casa y es el único espacio físico que tiene para poder continuar viviendo, y no tiene otra cosa más que hacer que volver al hogar. Y específicamente, ¿cuál sería el paso, doctor? Hace la denuncia, usted explicaba ante el penal, eso va a un fiscal, el fiscal que hace, verifica que esto sea cierto, que exista la agresión. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la denuncia tiene que ser atendida por un fiscal asignado y especializado en la materia. Emite la orden, la resolución de que se inicie con las investigaciones. Esta determinación, esta resolución pasa a la Policía Nacional, que también es ahora un órgano especializado
según la ley 348, para atender este tipo de violencia. Se le asigna a un investigador quien debe, de acuerdo con su trabajo, si tuviera muchas denuncias en este caso, empezar a investigar esto, ¿no? Una vez y que se lo empieza... primero que hace es recepcionar la declaración de la víctima, ¿no? Ya, y la víctima tiene que llevar pruebas, digamos, de fotografías, de quizás algún moretón, una cuestión así, ¿tiene que llevar eso? Seguramente, si ella pudiera contar con todos esos elementos probatorios, podrá ser más fácil la investigación, ¿no? Pero se da en muchos casos que la violencia a veces es tan directa que no tiene ninguna otra prueba que su palabra, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿cómo se realiza la investigación? El investigador, inmediatamente tomada la declaración de la víctima, continúa con los otros actos investigativos que pueden darles los mayores elementos para verificar si esa denuncia efectivamente es verdadera, porque también no debemos perder de vista que algunas mujeres con esta ley, como se han dado muchísimos casos, un caso muy llamativo ha sido el de Santa Cruz, de una fiscal que denunció a su pareja cuando la denuncia fue falsa. Entonces el investigador tiene que tratar de munirse de todos los elementos que puedan corroborar esa denuncia. Hablemos un poquito de la conciliación. Si es que esta ley prohíbe, ¿por qué se da la conciliación? Sabemos que son muy pocos los casos que han llegado a tener sentencia después de la ley 348. Así es. De manera taxativa, la ley 348 no permite que las parejas que estén en situación de violencia concilien, debido a que resulta pues un contrasentido que las autoridades llamadas a resolver los problemas de violencia familiar tengan que darle la oportunidad, si usted quiere entenderlo así, al agresor para que pueda volver a ejercer la violencia o, en su defecto, como puede suceder también en algunos casos, corregir su conducta, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esta ley prohíbe la conciliación, también de manera excepcional permite a la víctima, si ésta lo desea así, si su voluntad es esa, por única vez aceptar una conciliación, ¿no? La condena, doctor, ¿cuáles serían una vez que se demuestre que la agresión ha existido, que ha sido en un grado y en otro grado? Eso también quisiéramos hablar, cuáles son los grados de violencia, pero ya directamente, ¿cuáles serían las condenas o cuáles serían las sentencias, digamos? Bien, al haber la ley 348 determinado que este tipo de denuncias se canalicen por la vía penal, las condenas van a tener diferentes grados de sanción, ¿no es cierto?, debido a la gravedad del hecho. Puede darse simplemente una agresión psicológica que va a ser totalmente diferente a una agresión física, a una lesión, y los grados de sanción están determinados en el Código Penal. ¿La violencia verbal, económica, están también penalizadas? Sí, de manera totalmente novedosa, si usted quiere entenderlo así. Nuestros legisladores, a partir de las dos clases de violencia que han existido y van a existir siempre, implementan en la ley 348 alrededor de 16 o 17 tipos de violencia que se traducen pues ya sea en violencia física o en violencia psicológica, porque no se olvide usted que el agresor, al decirle a su víctima, a su pareja, que no le va a proporcionar más medios económicos, en resumidas cuentas está ingresando en violencia psicológica, ¿no? Violencia psicológica porque estamos partiendo de la posición en la que esta víctima depende totalmente de esta persona. Claro que sí. Como le dije anteriormente, han habido casos, por ejemplo, en que seguramente el espíritu de la ley, al quererle proporcionar medios más seguros y protectivos a la mujer en particular para protegerte de ese tipo de violencias, lo único que ha hecho es un poco retrasar eso, porque le dije, es posible que la víctima viva en el único lugar donde se efectiviza la violencia, y como no tiene otro lugar, porque ahora es difícil implementación las casas de acogidas que están señaladas en la ley, no le queda más alternativa pues que volver al hogar. Imagínese, el agresor la retira, la echa de su casa, y ¿dónde va a ir a dormir? ¿Dónde va a quedar con sus niños? Debido a esa imposibilidad,
retorna al hogar. Ya para casi terminar, doctor, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cuándo yo me doy cuenta de que estoy siendo víctima de violencia y debo hacer una denuncia? ¿Y qué requiero también para esto? Bien, cuando alguien se sienta que está siendo agredido por cualquier persona, porque no nos olvidemos que la ley 348 no solo protege a las mujeres, también a todas las personas en particular. Cuando alguien se sienta que está siendo víctima de una agresión, lo primero que tiene que saber es que ya tiene muchísimos derechos. Los derechos hoy en la actualidad están y son de conocimiento de todos y tienen que ejercerlos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es acudir a cualquier institución llamada por ley, sea en este caso en particular la policía o cualquiera otras instituciones que están destinadas a proteger esto y hacer su denuncia inmediata. En caso de que no quiera hacerlo, puede hacerlo una tercera persona interesada, ¿no? en el conocimiento de esos hechos de violencia. Qué bien, doctor, realmente le agradecemos mucho que haya estado por acá. Y bueno, usted ya sabe, vamos a hacer seguimiento de las leyes, de lo nuevo que vaya a salir y cómo se va a desarrollar la cumplimentación de esta ley. En cualquier momento, doctor, usted puede acercarse a nuestro canal, igual nosotros lo podríamos llamar para que usted continúe conversando un poco con nosotros sobre el tema y dándoles también la información necesaria a nuestro público que seguramente está ansioso de saber qué acciones tiene que tomar, a dónde debe recurrir y qué es lo que tiene que hacer. Muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes y a través de su prestigioso canal, señalar que ahora todas las víctimas que se consideren siendo agredidas, no sé en su integridad, sino psicológicamente, tienen la amplia potestad de acudir a cualquier autoridad. ¿Y sí o sí requiere de un abogado? No necesariamente, porque la ley 348 permite ahora que se pueda proporcionar ayuda especializada. Perfecto. Qué bien, excelente. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Amigos, ¿qué tal si continuamos con más información? Ahora vamos con Marcela, que nos tiene seguramente algunos de los consejos útiles que siempre son necesarios para saber cómo vestirnos y cómo estar exactamente a la moda. Muchísimas gracias, estamos ahora en Vamos Bolivia, en el sector de modas. Algunos calzados tienen características propias que nos hacen lucir muy femeninas, pero hay 3 elementos fundamentales los cuales no debemos olvidar y tener siempre en cuenta. Vernos bien, estar a la moda y sentirnos totalmente cómoda. Algo que vamos a darte aquí como tips en moda en Vamos Bolivia. Vamos a conocer en este caso calzados bailarina. Los calzados bailarinas son perfectas para la estación de las flores, ya que no solo son preciosas, sino que favorecen a cualquier estilo de día y de noche, y las que más se adaptan a nuestro estilo tan femenino en todos nuestros looks. Incluso hay modelos de bailarinas para quienes las valoran su comodidad por encima de todo y las últimas tendencias que son perfectas para regalar o darnos un pequeño capricho. Los zapatos bailarinas podemos tenerlos en diferentes colores, en diferentes tallas para mujeres y también para niñas. Los modelos que ves son los apropiados para cualquier tipo de ocasión. Y de esta manera, tómalo muy en cuenta, los calzados modelo bailarina son los que te traen a la moda, te hacen ver bien y obviamente con una total comodidad. De esta manera también podemos combinarlo con un buen maquillaje, solo lo puedes ubicar en Centro de Belleza Balenciaga, de nuestra amiga Claudia Ramírez Altamirano, donde te ofrece servicios como manicure, pedicure, corte, tinte, maquillaje, asesoramiento totalmente personalizado. Usted lo ubica en esta dirección, calle Pedro Salazar, edificio Illimani número 2, en la esquina avenida 6 de agosto, ya lo sabes, solo ellos expertos en imagen, Centro de Belleza Balenciaga. Continuamos con más en Vamos Bolivia. Qué bueno que siga con nosotros, son las 8:04 de la mañana y tengo el gusto de estar conversando ahora mismo con el profesor Óscar Barriga, que está presentando en estos momentos un libro que presenta la colección de los ponchos bolivianos y él nos va a explicar, nos va a comentar cómo ha llegado acá y todo lo que conoce acerca del tema. Doctor, profesor, gracias por estar acá, bienvenido. Para mí un placer y un honor pues estar con ustedes en este canal
y poder explicar un poco sobre una pasión que he tenido durante 40 años, Gracias, coleccionar profesor. ponchos, y cuyo resumen es el libro que lo tenemos acá. Es el texto. Profesor, ¿cómo llega después de 40 años? He leído que bueno, ha logrado hacer toda esta colección con su esfuerzo, con su salario de profesor, con empeño, con mucha dedicación y con mucho amor al poncho y a lo que representa de alguna manera el poncho para Bolivia. ¿Cómo ha llegado? Sí, es en realidad un resultado de algo que siempre desde niño he admirado. La prenda está en conjunto, en los conjuntos festivos de una pequeña propiedad que teníamos allá en Padilla. Entonces yo siempre admiraba la prestancia, el colorido, los dibujos de esta prenda. Y finalmente, gracias a un obsequio que me hizo un primo mío párroco de Tarabuco, comencé a tomar en serio el atuendo. Y al comienzo comprar cualquier cosita, pero después de unos 3 años, ya cuando investigamos qué es el poncho, qué significan los colores, los dibujitos, entonces ya se hizo no solo una afición, sino una pasión, y más académica ya para investigar sobre estos aspectos que le digo. Para lo que al adquirir cada pieza, entonces investigaba con la tejedora, el usuario, y siempre estaba preguntando por qué este color, por qué este dibujito. Justamente la pregunta que le quiero hacer, profesor, específicamente el poncho que usted trae puesto hoy, ¿cuál es el significado? ¿Cómo podemos entenderlo? Ya, este poncho, por ejemplo, es una última pieza de 1965 que correspondió a un secretario general de una organización en Aucapata. Wow. Entonces, como autoridad, impreso están dibujos de origen incaico, pero que significan rango de autoridad. Rangos de autoridad. Además, el usuario se preocupó de que hubieran 3 técnicas diferentes de tejido en la misma pieza. 3 técnicas tenemos acá, profesor. Sí. Esta es la técnica sencilla, cara de urdimbre, o sea, tejido sencillo. Tejido sencillo. Directo. Pero aquí ya hay con una otra urdimbre sobre el urdimbre base de acá, aquí hay otra urdimbre para definir los dibujos en colores dados. Colores. Y aquí una tercera técnica que se llama icat o atasca o atado, que es otra técnica totalmente diferente. Entonces el usuario quería mostrar su poder, claro, sus rangos, ¿no? su rango de autoridad, imprimiendo no solo 3 técnicas, sino dibujos típicos de origen incaico. Por ejemplo, aquí ustedes van a poder ver algunos símbolos y también figuras fitomorfas y figuras zoomorfas. Entonces el usuario quería mostrar su rango no solo de autoridad, sino su buen gusto personal al usar el poncho. Y este poncho lo utilizaba para estar en las reuniones, en las asambleas. Por eso que decimos que el poncho es un símbolo de identidad social, cultural. Y en este sentido que muestra la posición de la autoridad o de la persona civil de un alto nivel socioeconómico en la comunidad, porque los ponchos corrientes es un poncho ceremonial. Entonces los ponchos corrientes no tienen tanta estructura simbólica y cromática, son más sencillos. Más sencillos. Profesor, en el caso de los ponchos rojos, que son los que más, digamos, conocemos así, vemos constantemente, ¿tiene alguna significación o es específicamente, como usted dice, más sencillos? Son significativos por el color huila. Por el color. Claro, huila, sangre. Entonces está representando fuerza, poder. Pero en los ponchos realmente ceremoniales en el ambiente indígena es el poncho Wairuru el que tiene mayor significado. Es ese poncho con fajitas rojas y negras y que vemos muy a menudo ahora. Ese es el más significativo porque según Bertonio, un cura que escribió un diccionario sobre la lengua aymara, Wairuru es el nivel óptimo superior de belleza. Wairuru, de belleza.
Entonces, por ejemplo, cuando decían Aglia Wairuru, se estaban refiriendo a la mujer súper hermosa. Súper hermoso. ¿No? Entonces, Qué lindo. ese significado estético se ha ido transfiriendo un poco a nivel administrativo y de autoridad. Entonces, el verdadero poncho de autoridad es el Wairuru. Qué lindo, doctor. Por Qué el lindo. significado que le digo, ¿no? Qué lindo, profesor. Ahora, eso también varía de zona a zona. En algunas zonas, por ejemplo, como Aucapata, es este tipo decorado. En otras zonas y en general en todo el país es el Wairuru el que tiene mayor significado que el poncho rojo. El Wairuru. Ahora, profesor, muéstranos el libro que nos está presentando. Le explicaremos al público qué va a encontrar en ese texto. Este es el libro que lo vamos a presentar el viernes 28 a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. En realidad, este libro es un resumen de la riquísima información que tenemos en las fichas de cada pieza. En las fichas de cada pieza está la explicación. O sea que cada pieza tiene su conjunto de fotografías, la pieza entera y de detalles, y su ficha que no me gusta decir descriptiva, sino de lectura. De lectura, claro. Porque partimos del principio de que el textil más sencillo lleva mensajes. Entonces el poncho, además de ser una prenda de abrigo, de rango, es para nosotros, para los autores del libro, es un instrumento que lleva mensajes. Claro. Porque cada detallito en el textil más sencillo tiene un motivo, tiene un porqué. Que hay que aprender a leer, doctor, para entenderlo. Claro. Normalmente vemos el poncho como simple pieza decorativa. Sí, y evidentemente nos damos cuenta, sobre la base de lo que usted nos cuenta, que no es así. Es decir, lleva una tradición, lleva lenguaje, lleva un mensaje directamente dentro de, inclusive no solamente en los colores, ¿verdad? También en el tejido. Hay piezas que constituyen un verdadero libro, porque hay técnicas, hay simbología, hay cromatismo, todo con una intención, con un porqué. No, por eso yo me animo a decir, si bien hay una tradición oral, pero la tradición escrita está en los tejidos, en el poncho, en la faja, y en la bolsa, ¿no? Claro. Chumpi, huaca. Entonces la parte gráfica de la tradición oral está en los textiles indígenas. Profesor, ¿y cuál es el primer poncho que aparece o que surge? Es interesante la pregunta porque me retrotrae recuerdos gratos. Fue el párroco de Tarabuco que me obsequió un poncho tarabuqueño con la promesa y el juramento de usarlo. Y ahí comenzó la colección, ¿no? Comencé a preguntar, a investigar, y esa es la primerísima pieza tipo tarabuqueño que el público conoce bastante. Así es. Y en el ámbito histórico, profesor, en el ámbito histórico ya de la formación de la sociedad boliviana, nos remontaremos a la historia. Inicialmente los ponchos eran parte del atuendo, digamos, diario de las personas, o era solamente para festividades, ¿cómo era? Sí, a partir de la colonia, en nuestro ambiente, en el Collasuyo, era parte del atuendo masculino. Del atuendo masculino. Que se conserva actualmente todavía en algunas provincias, ¿no? Pese a la introducción ya de la ropa importada y todo, hay todavía ciudades intermedias donde se está utilizando el poncho. Qué lindo, profesor. Yo la verdad le agradezco muchísimo y lo felicito por este trabajo. Gracias. Que logra rescatar y logra también hablar de otro aspecto cultural de Bolivia que a veces no le damos la importancia que conlleva, o que no lo valoramos de alguna manera, porque vemos que el poncho, digamos, puede significar específicamente que pertenecen a una comunidad o que evidentemente están usando trajes tradicionales, pero no nos ponemos a pensar que puede haber mensaje, que puede haber historia en este atuendo boliviano, y que no solamente es boliviano, ¿verdad, doctor? Está también en otros países. Claro, el poncho se ha utilizado en el Ecuador, en el Perú, pero Bolivia ha sido el país que ha conservado más, no solo el poncho como atuendo de los aspectos que hemos indicado, sino como un, digamos, reservorio de las técnicas precolombinas. Según yo entiendo, es uno de los pocos países en el mundo que mantiene la tecnología de teñido, hilado y tejido precolombino. Qué interesante. Gracias, profesor, por haber estado acá. Le agradezco muchísimo que haya llegado a nuestro espacio.
No, para mí ha sido un agrado pues estar Vamos con a ustedes. repetir, doctor, ¿a qué hora y en qué lugar va a ser? Para que el público pueda asistir. Me dijo que va a ser el viernes 28. El viernes 28 a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Pues a nombre mío y del Consejo Municipal, que ha sido el que ha auspiciado gentilmente el libro, invitamos a las personas interesadas en el atuendo, ¿no? Así es. Usted ya sabe, este es el libro que va a presentar el profesor. Acá está. Tiene la posibilidad de acceder a él para también conocer parte de la historia que cuenta los ponchos y de por qué el color, el tejido, las figuras que aparecen precolombinas y bueno, toda aquella parte cultural que todavía seguimos manteniendo, como bien decía el profesor, que todavía sigue teniendo vida en nuestro país. Gracias, profesor, por haber estado acá. Ahora le invito a que vayamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información en Vamos Bolivia.